Mi exprometida se enamoró del pobre estudiante de penúltimo año que patrocinaba. Estaba decidida a romper nuestro compromiso a cualquier precio. Ignoró todos los consejos de amigos y familiares. Mi padre estaba tan furioso que se le disparó la presión arterial, y mi madre casi se desmaya y tuvo que ser hospitalizada. De la noche a la mañana, mi familia se convirtió en el hazmerreír de la élite. Pero nadie esperaba que ese mismo día mi familia comenzara a hablar de contramedidas. Mi madre sacó su teléfono. ¿Qué tal si te organizamos un nuevo matrimonio? Encontrar a la belleza número 1 de San Francisco, dijo mi padre con frialdad, rescindir la sociedad y cortarle los $1.000 millones de apoyo financiero a su familia. Sonreí. ¿Qué tal si me encargo de estos dos asuntos personalmente? 3 meses después, para anunciar mi matrimonio con la mujer más hermosa de San Francisco, organicé un banquete. Los asistentes eran todos miembros de la nobleza, muchos de ellos hermanos con los que había jugado desde la infancia. Con los años he estado ocupado con el trabajo y rara vez he asistido a tales ocasiones, y me he distanciado de muchos viejos amigos. Aprovechando esta oportunidad, me reuní con viejos amigos que no había visto en años. Todos suspiraron por la relación entre Sophia Reynolds y yo, sintiendo lástima por mí. Dejé escapar una sonrisa de alivio. Todo es cosa del pasado. Si ella logra encontrar su propia felicidad, me alegro por ella. Mis amigos me llamaron tonto y me aconsejaron que no fuera tan comprensivo. Pero sabía que mi padre estaba a punto de cortarle todo apoyo financiero a la familia Reynolds, y ahora mismo solo necesitaba actuar con magnanimidad. Las puertas del salón de banquete se abrieron de repente, y a través de una luz cegadora apareció una figura familiar. Fijé la mirada, confirmando que quienes estaban en la puerta eran mi exprometida y su actual pareja. El ambiente a nuestro alrededor se volvió incómodo al instante, y todos, con cierta incomodidad, me ofrecieron palabras de consuelo. Todos suspiraron con compasión. ¿A qué había venido? ¡Qué descaro! ¿Es ese el hombre de Fénix a su lado? Es muy inferior al señor Williams. Saludé con la mano, indicándole a mi amiga que estaba a mi lado que estaba bien. Entonces se acercó a Sophia Reynolds con una sonrisa y le extendió la mano cortésmente. Bienvenida, señorita Reynolds. Es culpa mía por no haber conseguido que alguien la recogiera con antelación. Sophia Reynolds se quedó atónita un momento y luego me estrechó la mano. Tuve la amabilidad de presentarles a Sophia Reynolds. Ella es la señorita Reynolds, del grupo Reynolds. Todos deberían conocerla. La persona a su lado es su novio Ethan Parker, un estudiante al que una vez apadrinó. Por un momento Sophia Reynolds no supo si estaba dejando pasar el pasado con magnanimidad, o si intentaba avergonzarla deliberadamente. Tras saludar brevemente a todos, tomó a Ethan Parker y se sentó en un rincón vacío. Me acerqué con una amiga y le dije, la señorita Reynolds se ve un poco incómoda hoy. Aquí todos somos amigos. ¿Qué tal si tomamos unas copas juntos? Era evidente que Sophia Reynolds quería negarse. Pero sus amigos no le dieron una salida. En cambio, la animaron. La señorita Reynolds no se atrevería a negarle al señor Williams esta pequeña cortesía. ¿Lo haría? Sophia Reynolds vino a este banquete hoy solo porque en los 2 años transcurridos desde que asumí el control del grupo Williams, la empresa ha crecido rápidamente y se ha convertido en el conglomerado más formidable de San Francisco. Mientras tanto, la situación del grupo Reynolds se ha vuelto precaria. Si no fuera por mi padre, que ayudó a su familia de todas las maneras posibles para el bien de su matrimonio a lo largo de los años, el grupo Reynolds probablemente ya habría desaparecido. A principios del año pasado, la cadena de financiación del grupo Reynolds se rompió. Si mi padre no hubiera aportado $1.000 millones para apoyarlos, hoy no existiría el grupo Reynolds. Lo que más teme la familia Reynolds ahora es si mi padre retirará sus fondos después de que Sophia Reynolds y yo cancelemos el compromiso. Habían pasado 3 meses. Y aunque mi padre aún no había dado ningún paso, el grupo Reynolds hacía tiempo que había sembrado el pánico entre todos. Muchos de los empleados veteranos del grupo Reynolds ya se habían marchado para unirse al grupo Williams. Sophia Reynolds vino al banquete de hoy,
en parte para sondear mi postura y en parte para suavizar las relaciones con el grupo Williams. No tuvo más remedio que beberse esta copa. Al ver a Sophia Reynolds beber una copa tras otra, la expresión de Ethan Parker se tornó claramente desagradable. Levanté mi copa y la estreché hacia Ethan Parker. Sophia Reynolds rápidamente lo agarró del brazo. Ethan, el grupo Reynolds debe su éxito actual al apoyo de la familia Williams. Tómate una copa con el señor Williams. Ethan Parker venía de una familia humilde y no entendía las relaciones sociales del mundo empresarial. Ahora mismo, solo le importaban sus propios sentimientos. Se quitó de encima la mano de Sophia Reynolds y se alejó. Sophia Reynolds no dejaba de disculparse conmigo. Señor Williams, Ethan no se ha sentido bien estos últimos días. Por favor, perdónalo. Un hermano a mi lado me defendió indignado. Ese Ethan Parker debe tener deseos de morir. ¿Cómo se atreve a rechazar el brindis del señor Williams? Saludé con la mano y sonreí amablemente. Olvídalo, es normal que los niños sean despistados. La reputación del grupo Williams lo precede. Si yo, el señor Williams, me preocupara por un asunto tan trivial, quedaría en ridículo. Sophia Reynolds se inclinó repetidamente para agradecerle, con una mirada de disculpa, y luego salió corriendo tras ellos. Nunca me han gustado este tipo de ocasiones. Después de despedir a mis amigos, fui al jardín trasero a tomar un poco de aire fresco. Por casualidad me encontré con Sophia Reynolds, quien estaba persuadiendo a Ethan Parker. Intentaba razonar con él sin poder hacer nada. Ethan, no podemos permitirnos ofender al grupo Williams. ¿No podrías ser un poco más comprensivo conmigo? Ethan Parker, quien había ascendido a una familia adinerada, dijo con arrogancia, ¿de verdad el ilustre grupo Reynolds temería a un solo grupo Williams? Sin ellos, Reynolds solo mejoraría. Bajé la cabeza y sonreí, sonriendo ante su arrogancia y su ignorancia. De hecho, el grupo Reynolds tiene una historia más larga que nuestro grupo Williams. Se podría decir que en términos de tiempo, el grupo Reynolds vale 3 grupos Williams. El grupo Williams es una industria que mi padre construyó desde cero en su generación. Quizás gracias a una mejor suerte, el actual grupo Williams puede ejercer un poder inmenso. Para la época del padre de Sophia Reynolds, el grupo Reynolds, con una gestión descuidada y una estructura corporativa anticuada, solo contaba con una reputación. En realidad, llevaba mucho tiempo siendo un cascarón vacío. En realidad, el señor Reynolds inicialmente tenía la intención de esperar hasta que las dos familias se unieran por matrimonio y luego dejarme a cargo del grupo Reynolds para que lo administrara. Ahora parece improbable. A este paso, solo estamos aguantando el día a día. Si mi padre retira su inversión, el grupo Reynolds no tendrá ninguna posibilidad de recuperación, e incluso podría verse agobiado por una deuda enorme. Sophia Reynolds parecía nerviosa cuando me acerqué. Señor Williams, por favor, no se ofenda. Ethan no quiso decir nada con eso. Ver a mi exprometido llamarme señor Williams una y otra vez y defender a otro hombre me resultó un poco extraño. Pero ya no me importaban esas cosas. En cambio, le aseguré que Ethan Parker era nuevo en el mundo empresarial. Dale tiempo para que se adapte. Sophia Reynolds se sorprendió un poco. Ethan Parker me gritó furioso, no a Williams, deja de fingir ser buena persona. No creas que no sé que aún sientes algo por Sophia. Sophia solo me ama a mí ahora. Tras perder los estribos, Ethan Parker ni siquiera me dio la oportunidad de hablar y salió corriendo del salón de banquetes. Le sonreí con impotencia a Sophia Reynolds. Los niños son más interesantes que un hombre de negocios como yo, y la verdad es que son bastante adorables. Sophia Reynolds se relajó un poco y bromeó. Señor Williams, usted no es un hombre de negocios. Claramente es el tipo de director ejecutivo dominante. Arqueé una ceja, parece que la señorita Reynolds me tiene en alta estima. Sophia Reynolds esbozó una sonrisa irónica. En aquel entonces no sabía cómo apreciarla. ¿Cómo has estado últimamente? Le sonreí con dulzura, como solía hacerlo.
Yo debería estar un poco más feliz que tú. Dentro del salón, resonó la voz del anfitrión. Miré a Sophia Reynolds. El banquete está a punto de empezar, volvamos. El banquete de esta noche es la noche en que anuncié mi feliz noticia. No se puede retrasar por Sophia Reynolds. De regreso al salón con Sophia Reynolds no pude evitar sonreír. El verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. Me quedé en el centro del escenario mientras la belleza más importante de San Francisco, Olivia Smith, descendía lentamente de la escalera de caracol con un vestido de noche hecho a medida. Subió al escenario y me tomó del brazo con ternura. La miré con ojos llenos de amor. Un poco más de cariño que el que sentía por Sophia Reynolds. Le di una palmadita suave en la mano para indicarle que no se pusiera nerviosa y luego me giré para mirar a los invitados. Les presento a todos. Esta es mi prometida, Olivia Smith. Olivia Smith sonrió con timidez, levantó la mano y saludó a todos. Por favor, sean amables conmigo en el futuro. Los invitados aplaudieron uno tras otro. ¿No es esto mucho mejor que esa Sophia Reynolds? Si me preguntas, esa Sophia Reynolds simplemente no sabía lo afortunada que era. El señor Williams podría haber encontrado a cualquiera, y antes de que se quedara ciego de verdad, me aclaré la garganta. Enviaré las invitaciones de boda más tarde. Espero que todos puedan asistir. En medio del bullicio, miré a Sophia Reynolds entre el público. Solo su expresión cambió drásticamente, como si algo la hubiera golpeado. Como esperaba, antes incluso de llegar a casa, mi teléfono recibió un mensaje de Sophia Reynolds. Noah, no esperaba que te casaras tan pronto. Te deseo felicidad. Me subí las gafas con calma. Ya no podré cuidarte. Cuídate. Tienes la espalda mal. Recuerda usar calefacción cuando esté húmedo y llueva. Sufres migrañas con frecuencia. Ten medicamentos en tu mesita de noche. Le envié el texto que preparé hace tiempo a Sophia Reynolds. No respondió por un buen rato. Quizás estaba recordando la amabilidad que una vez le mostré. Ya no me molesté. Fui a casa, me duché y me acosté temprano. A la mañana siguiente, al abrir el teléfono, lo primero que vi fue un mensaje que Sophia Reynolds me había enviado en plena noche. Fue culpa mía en aquel entonces. Si tuviera la oportunidad de volver a empezar, sin duda me casaría contigo como es debido. Pero ya es demasiado tarde para decir nada. Me estiré perezosamente. Todo iba según lo planeado. Que el pasado quedara en el pasado. Después de una relación tan larga, si no podemos ser marido y mujer, aún podemos ser amigos, ¿no? Sophia Reynolds parecía no haber dormido en toda la noche. Antes de que cerrara el teléfono, me respondió rápidamente. Seremos buenos amigos para siempre. Negué con la cabeza. Es muy fácil engañar a Sophia Reynolds. Con razón un tal Ethan Parker podía manipularla. Al parecer, antes fui demasiado sincero con ella. Una mujer como ella se irá con cualquiera que la adula y la engañe. En ese momento dejé el teléfono y miré a Olivia Smith, que seguía dormida a mi lado, sintiéndome increíblemente a gusto. Tanto en familia como en apariencia, era 100 veces mejor que Sophia Reynolds. Sin embargo, era más pura y amable que ella. Aunque solo la conocía desde hacía 3 meses, me sentía increíblemente cerca y a gusto cada vez que estaba con ella. Quizás así es como se siente la persona adecuada. Oí que después del banquete Ethan Parker armó un escándalo con Sophia Reynolds, insistiendo en que ella seguía pensando en mí. Quizás Sophia Reynolds ya llevaba tiempo cautivada por él. Pero después de que armara un escándalo en el banquete donde anuncié mi compromiso, Sophia Reynolds inevitablemente volvería a pensar en mí. Después de todo, siempre fui yo quien perseguía a Sophia Reynolds. Quizás ella aún creía, ingenuamente, que si se daba la vuelta, yo estaría allí. Pero ante la noticia de mi repentino compromiso, y viendo a este joven inmaduro frente a ella, ¿cómo no iba a arrepentirse Sophia Reynolds? 2 días después estaba en la oficina manejando documentos cuando la secretaria entró de repente y me dijo que Sophia Reynolds había llegado. Sonreí. Bienvenidos los invitados.
Por favor, tráiganla. Sophia Reynolds entró un poco incómoda. ¿Te molesto? Cerré el archivo. Para nada, acabo de terminar. Después te llevaré a tu restaurante favorito. Sophia Reynolds pareció algo sorprendida. Me rasqué la cabeza con torpeza. Lo siento, es la fuerza de la costumbre. Olvidé que ya tienes novio. Sophia Reynolds asintió enseguida. Está bien, tengo tiempo. Pongámonos al día como viejos amigos. Bajé la cabeza y me subí las gafas, ocultando mi sonrisa. Claro que sabía que estaría de acuerdo. Después de que Sophia Reynolds y yo canceláramos el compromiso, armó un escándalo en casa. Desafió la oposición de toda su familia para finalmente estar con Ethan Parker. Pero la familia Reynolds sabía muy bien la crisis que esto traería al grupo. Sophia Reynolds es la única hija de la familia Reynolds, criada con mimos desde pequeña. El señor y la señora Reynolds la adoran y no harían nada que la perjudicara. Pero Ethan Parker no tuvo tanta suerte. Los ancianos de Reynolds lo culparon de todo, alegando que había usado todos los medios necesarios para seducir a Sophia Reynolds, lo que la llevó a cometer un grave error. Incluso amenazaron con que el grupo Reynolds no le daría ni una sola acción, y se negaron a dejarlo trabajar en el grupo. Para los demás, ahora parecía un hombre mantenido que se había casado con una mujer adinerada, pero solo él sabía lo miserable que era su vida. Al principio podría haber confiado en su propio talento para entrar en una empresa decente con mucho potencial. Pero ahora todo San Francisco me está salvando las apariencias y se niega a contratarlo. Tal como está ahora, solo puede vivir como un parásito, dependiendo de Sophia Reynolds para comer y beber. Si Sophia Reynolds lo abandona, no tendrá nada en absoluto. Dicho esto, su actual estado nervioso y paranoico tiene una explicación razonable. Su única culpa fue no haber intentado ahogar sus penas bebiendo, e incluso, por un momento de placer, haberse acostado casualmente con la camarera del bar. Sophia Reynolds parecía completamente ajena al asunto. Incluso pensaba en cómo acercarse a mí. Miré a la mujer con el rostro lleno de expectación y no pude evitar pensar, qué insensata. Por suerte no me casé con ella. Aunque fue mi padre quien ordenó retirar la financiación del grupo Reynolds, me cedió la autoridad para gestionarla a petición mía. La razón por la que no he actuado hasta ahora es simplemente porque estaba esperando el momento oportuno. Parece que este momento está a punto de llegar. En cuanto Sophia Reynolds reciba las fotos comprometedoras de Ethan Parker, cortaré la financiación al grupo Reynolds por considerar que perjudica nuestra reputación. Espero que para entonces Sophia Reynolds no me culpe por ser despiadada. Después de todo, ella fue quien me hizo daño en aquel entonces, quien le disparó la presión a mi padre y casi provocó que mi madre se desmayara y terminara hospitalizada. Simplemente estoy dando lo mejor de mí. Después de terminar mi trabajo me estiré lentamente. Mi mirada se posó en Sophia Reynolds, quien seguía esperándome en el sofá. Ella, que había estado jugando con su teléfono, levantó la vista lentamente. ¿Terminaste de trabajar? Asentí. Sophia Reynolds dijo con cariño, has trabajado mucho. Nunca pensé que tu trabajo diario fuera tan agotador. No digas eso. Al verte en el trabajo por primera vez te veías bastante guapo. Forcé una sonrisa amarga. Antes de conocerla, siempre me aseguraba de cuidar mi aspecto. No quería que me viera cansado y siempre intentaba sacar el máximo tiempo posible para estar con ella. Pero eso nunca me valió su comprensión. Ahora, para conquistarme, se ha vuelto amable y sensata. Quizás nunca sepa que durante las 2 horas que me esperó, estuve preparando los trámites para terminar la cooperación con la familia Reynolds. Me puse el abrigo y antes de que pudiera hablar, Sophia Reynolds se levantó apresuradamente. ¿Nos vamos ya? Asentí y le pedí al conductor que preparara el coche. De camino, Sophia Reynolds y yo nos sentamos en silencio. El aire era tan inquietantemente silencioso que casi daba miedo. El silencio no se rompió hasta que sonó el teléfono de Sophia Reynolds. Sophia Reynolds quiso colgar instintivamente, pero la agarré del brazo rápidamente. Todavía estamos lejos del restaurante. Contéstalo.
Sophia Reynolds asintió, algo desconcertada. De acuerdo. Una vez conectada la llamada, Sophia Reynolds se puso nerviosa de repente. Supongo que ya sabía de Ethan Parker. Tras colgar, lo llamó inmediatamente. Pero por mucho que marcara, no había respuesta. Apretaba el teléfono con fuerza, frunciendo el ceño. Utilicé un tono tranquilizador. ¿Pasó algo? Sophia Reynolds se dio cuenta de que seguía a su lado. Se recompuso de inmediato y dijo, Noah, no puedo cenar contigo esta noche. Otro día te invito. Sonreí con dulzura. Bueno, si tienes algo, ve a buscarlo primero. ¿Necesitas que te lleve? Sophia Reynolds se negó con torpeza. No hace falta, déjame en la acera. Tomaré un taxi yo mismo. No dije nada más, solo asentí para indicarle al conductor que parara. Después de que Sophia Reynolds salió, la observé por el retrovisor mientras seguía hablando por teléfono junto a la carretera. Pero su expresión de ansiedad indicaba que nadie contestaba. Llamé a mi subordinado. Hazlo público. Esta noche quiero verlo en las noticias. Mañana por la mañana, entrega el plan de desinversión preparado al grupo Reynolds. Con la fuerza actual del grupo de Williams, en menos de una hora, esto lo sabrá todo San Francisco. Para entonces, aunque Ethan Parker se arrodillara y me suplicara, sería inútil. El conductor preguntó con cautela, «Señor Williams, ¿a dónde vamos ahora?» Miré por la ventana para recoger a Olivia. La verdad es que nunca tuve intención de cenar con Sophia Reynolds esta noche. Mucho antes de que llegara, ya lo había organizado todo, y sabía con certeza que se enteraría de lo que había hecho Ethan Parker a las 6:30 de la tarde. Este restaurante estaba reservado originalmente para Olivia Smith y para mí. Es solo que Sophia Reynolds estaba justo en la línea de fuego. Solo quería ver su reacción en persona cuando recibiera la noticia. En cuanto el coche entró en la urbanización privada de Olivia Smith, la vi saltar y correr hacia mí desde lejos. En cuanto subió al coche, me tomó la mano con alegría y me besó en la mejilla. Gracias por tomarte el tiempo de venir a comer conmigo aunque estés tan ocupado. Me sorprendió un poco. Esto era algo que se daba por sentado con Sophia Reynolds, pero delante de mí, recibía elogios de una chica que era 100 veces mejor que ella. Supongo que podría tener algo que ver con la crianza. Sophia Reynolds fue consentida desde pequeña, consentida y arrogante, siempre pensando que el mundo debía girar en torno a ella. Le di una palmadita a Olivia Smith en la cabeza. Siento no haber pasado mucho tiempo contigo últimamente. Después de este tiempo tan ocupado, ¿nos vamos de viaje al extranjero? Olivia Smith respondió emocionada, sí, quiero ir a las Maldivas. Quizás las relaciones verdaderamente sanas sean aquellas en las que ambas partes se comprenden y se aportan valor emocional. Cuanto más tiempo pasaba con Olivia Smith, más sentía que todo lo que hice por Sophia Reynolds en aquel entonces no valía la pena. Al llegar al restaurante le escribí al conductor para pedirle que fuera a ver cómo estaba Sophia Reynolds. Poco después, el conductor envió un vídeo. En el vídeo, Sophia Reynolds aparece arrodillada frente a la puerta de la casa de la familia Reynolds. El señor y la señora Reynolds tardaron bastante en salir. El señor Reynolds inmediatamente empezó a regañar a Sophia Reynolds. Todo es porque tu madre y yo te malcriamos muchísimo. Mira lo que te has buscado. Ya estamos en terreno inestable con el grupo Williams por tu culpa. Ahora que se supo lo de Ethan Parker, las acciones del grupo Reynolds se desplomaron. Si el grupo Williams se retira, las acciones de Reynolds se desplomarán inmediatamente y la empresa quebrará. ¿Crees que has tenido demasiados problemas durante los últimos 20 años, dejando esta buena vida para ir tras un chico guapo que solo causa problemas? El señor Reynolds se enfureció cada vez más, levantó la mano y abofeteó a Sophia Reynolds. Dile a ese cabrón de Ethan Parker que vuelva ahora mismo. Sophia Reynolds sollozó jadeando. Papá, yo tampoco puedo comunicarme con él ahora mismo. El señor Reynolds se enojó aún más al oír eso. Se atreve a hacerlo pero no asume la responsabilidad. Ahora sabe cómo esconderse.
¿No era arrogante antes? Sophia Reynolds no tenía respuesta. Solo podía seguir marcando. Justo después de ver el vídeo, recibí la llamada de Sophia Reynolds. Noah, ¿viste las noticias? Ayúdame, por favor. Ayuda al grupo Reynolds. Si esto hubiera sido antes, ver a Sophia Reynolds llorar así sin duda me habría ablandado. Pero los tiempos han cambiado. Ya no la amo y todo esto lo planeé yo. Miré el rostro inocente de Olivia Smith frente a mí. Lo siento. No puedo ayudarte. También tengo que considerar el futuro del grupo Williams. Sophia Reynolds contuvo las lágrimas negándose a aceptarlo. Sé que me equivoqué, Noah. Haré lo que quieras, ¿vale? Terminaré con Ethan Parker mañana, por favor. Me quedé frío. Estoy cenando con mi novia. Haré que el contrato de desinversión me sea entregado mañana a primera hora. Es mi momento privado. Le aconsejé a la señorita Reynolds que no me molestara más. Al principio pensé que ahí se acababa todo, pero para mi sorpresa, a la mañana siguiente, justo al llegar a la planta baja de la empresa, vi a Sophia Reynolds esperándome ansiosa. Al verme salir del coche, corrió hacia mí y me agarró del brazo. Me la quité de encima. Señorita Reynolds, tenga cuidado con su comportamiento en público. Si tiene algo que decir, dígalo arriba. Cuando cedí, Sophia Reynolds me siguió tímidamente. En cuanto entró en la oficina, Sophia Reynolds se desplomó de rodillas frente a mí. Ni siquiera la miré con atención. Señorita Reynolds, ¿qué intenta hacer? Amenazarme. Sophia Reynolds negó con la cabeza repetidamente. No, Noah. Solo quiero pedirte que me perdones. Fruncí el ceño y me senté en el sofá observándola. No eras así cuando rompiste nuestro compromiso. Ahora que me necesitas, ¿vienes a suplicarme? Sophia Reynolds se abofeteó varias veces. Fue mi culpa por no saber apreciarte. Mi culpa por ser desagradecida. Todo es mi culpa. Ahora, si quieres que sea tu sirviente, lo haré. Me burlé. No hace falta, señorita Reynolds. Por favor, vete. Ya tengo novia. Por favor, vete. Al ver a Sophia Reynolds arrodillada en el suelo sin reaccionar, llamé a seguridad y les pedí que la escoltaran fuera. Durante los días siguientes, Sophia Reynolds apareció puntualmente en la entrada de mi empresa. Y yo solo la miré con frialdad. El señor Reynolds devolvió el contrato de desinversión enviado al grupo Reynolds. Sabía con certeza que el grupo Reynolds solo quería la multa de $5 millones. Unos días después, redacté un acuerdo de compensación por incumplimiento de contrato para hacer efectiva la desinversión y adjunté un cheque de $5 millones. Esta vez, el grupo Reynolds no tuvo oportunidad de negarse. Solo pudieron aceptar la realidad. Pero eso no afectó mi plan. El grupo Reynolds tenía ahora un déficit de varios cientos de millones, y unos pocos millones no bastaban para salvarlo de la ruina. Y Sophia Reynolds estaba siendo duramente criticada en todo el círculo. Algunos me apoyaron por pura fraternidad. Otros lo hicieron por respeto al poder y la posición que ocupaba el grupo Williams. Pero en cualquier caso, nadie en ese momento estaba dispuesto a ayudar al grupo Reynolds. Cuando Ethan Parker se enteró, se enfureció porque Sophia Reynolds me había rogado que nos reconciliáramos. Ignorando los reproches del señor. Y la señora Reynolds tuvo una pelea brutal con Sophia Reynolds, incluso amenazándola con dejar de fantasear y casarse con él obedientemente y tener hijos. Con el temperamento de Sophia Reynolds, era natural que no accediera. Pero si rompía con Ethan Parker en ese momento, se interpretaría como una admisión de su infidelidad y convertiría al grupo Reynolds y a Sophia Reynolds en el hazmerreír de todo San Francisco. Sin otra opción, Sophia Reynolds tuvo que aceptar. Unos meses después me enteré de que Sophia Reynolds y Ethan Parker habían registrado su matrimonio. Pero a la siempre romántica Sophia Reynolds no le propusieron matrimonio ni se casaron. Tras preguntar por ahí, me enteré de que Ethan Parker creía firmemente que un camello moribundo sigue siendo más grande que un caballo.
También sabía que si él y Sophia Reynolds se separaban, ninguna mujer de la alta sociedad estaría dispuesta a volver a estar con él. Así que usó tácticas turbias, aprovechándose del bajonazo de Sophia Reynolds y de su borrachera diaria. La embarazó deliberadamente cuando no estaba completamente consciente. Sophia Reynolds había sido frágil desde la infancia. Si interrumpía este embarazo podría no ser madre jamás, así que se vio obligada a casarse con él. Pero Ethan Parker jamás imaginó que la sociedad no era lo que él creía. El dicho un camello, aunque flaco, es más grande que un caballo solo existe en las series de televisión. La realidad es que una vez que el grupo Reynolds colapse, acumulará cientos de millones de deudas. El banco embargará todos los bienes de la familia, y serán acosados a diario por los acreedores, obligados a vivir una vida de escondite y huida. Quizás incluso sin ese hijo, un hombre astuto como el Sr. Reynolds habría presionado a Ethan Parker para que se casara con Sophia Reynolds. Pero ahora, el iluso Ethan Parker sigue engreído, creyendo que por fin ha entrado en la alta sociedad. Gastó el dinero que Sophia Reynolds le había transferido previamente en una vida de libertinaje, con varias anfitrionas constantemente. Incluso abandonó por completo la moderación, volviéndose completamente imprudente. Lo que no sabía era que una vez que gastara ese dinero, aunque Sophia Reynolds quisiera darle más, no podría. En ese momento podría decirse que tiene más dinero que el grupo Reynolds. Con ese dinero podría haber vivido muy bien el resto de su vida, incluso dándoles una buena vida a Sophia Reynolds y a su hijo. Pero lo gastó todo en comprar autos y villas de lujo para esas otras mujeres. No pude evitar suspirar. Ser demasiado ignorante solo te arruinará. Unos meses después, mi boda con Olivia Smith se celebró según lo previsto. Sophia Reynolds, embarazada, también estaba allí. Se sentó en la esquina de la última fila y observó en silencio toda la boda. Por un instante vi sus ojos enrojecidos, que parecían brillar con lágrimas. Durante el brindis, me acerqué a ella con calma. ¿Cuánto tiempo sin verte? Esta copa es para ti. Si no hubiera sido por tu firme decisión en aquel entonces, quizá no sería tan feliz como lo soy hoy, habiendo conocido a una chica tan buena como Olivia. Las lágrimas corrían por las mejillas de Sophia Reynolds. Feliz boda. Quizás había pasado por demasiado, o quizá fue porque no podía usar maquillaje durante el embarazo. Pero Sophia Reynolds parecía haber envejecido una década o más. Su rostro estaba mucho más desgastado, e incluso su ropa ya no era tan refinada como antes. Al verla así, no pude evitar pensar que cada uno tiene su destino. Un paso en falso lleva a muchos más. Después de la boda, llevé a Olivia Smith al viaje a las Maldivas que me había comentado. De entre todas las coincidencias, me encontré con Ethan Parker en el aeropuerto nada más bajar del avión. Pero la mujer que rodeaba con el brazo no era Sophia Reynolds. Ethan Parker, furioso, estaba a punto de golpearme con el puño. Noah Williams, eres muy persistente, ¿verdad? ¿Me estás acosando? Lo agarré del brazo. ¿Cuándo tendría tiempo para eso? Tú, en cambio, no arruines a mi esposa ni mi viaje de luna de miel. La mujer junto a Ethan Parker le tiró de la manga. Solo entonces Ethan Parker bajó la mano a regañadientes y se dio la vuelta para irse. Por suerte Ethan Parker no volvió a aparecer hasta dentro de un tiempo. Olivia Smith y yo nos fuimos de luna de miel a 11 países, unas vacaciones largas y muy necesarias para ambos. Regresamos a casa 3 meses después. Cuando mis padres supieron que volvíamos, prepararon un banquete familiar espléndido y nos esperaron temprano en la puerta principal. En cuanto mi madre nos vio a Olivia Smith y a mí bajar del coche, no pudo evitar sonreír, y mi padre se apresuró a tomar las cosas de las manos de Olivia Smith. Parecía que los dos estaban encantados con su nuera, Olivia Smith. Durante la cena, mi madre no paraba de amontonar comida en el plato de Olivia Smith. Su tazón estaba casi amontonado, formando una pequeña montaña. Fingí bromear, ayudando a Olivia Smith a salir de un momento incómodo. Mamá, ya tienes nuera y casi olvidas que aún tienes un hijo. Mis padres y Olivia Smith se echaron a reír. Mi mamá miró a Olivia Smith con cariño. Olivia, tu tía ha querido tener una hija desde pequeña. De ahora en adelante trata este lugar como tu hogar y yo te trataré como a mi propia hija.
Si esta mocosa alguna vez te intimida, seré la primera en protestar. Fue más tarde durante la conversación entre mis padres y Olivia Smith, que me enteré de que mi padre y el padre de Olivia Smith se conocían desde hacía mucho tiempo. De joven mi padre sirvió en el ejército durante unos años, y el padre de Olivia Smith había sido su mejor compañero en la unidad. Por aquel entonces hicieron un pacto, algún día serían suegros. Nunca imaginé que muchos años después, por un golpe de mala suerte que se convirtió en fortuna, sin querer ayudaría a mi padre a cumplir la promesa que le hizo entonces. Tras unos breves días de descanso, los hermanos y yo nos reunimos. En la mesa me enteré de que Sophia Reynolds había nacido, una niña. Sin embargo, Ethan Parker estaba muy disgustado e incluso insultó a Sophia Reynolds, llamándola una mujer inútil incapaz de tener un hijo. Además, el grupo Reynolds está al borde de la bancarrota y podría no durar ni unos días más. Por lo tanto, Sophia Reynolds desarrolló una grave depresión posparto. A Ethan Parker no solo no le importaba Sophia Reynolds, sino que la presionaba a diario para que consiguiera dinero. ¿Pero dónde podría conseguirlo Sophia Reynolds? Ni siquiera tenía dinero para contratar a una enfermera de maternidad después de dar a luz. El tiempo pareció desvanecerse por un instante. Recuerdo cuando a Sophia Reynolds se le iluminaron los ojos y me preguntó si quería una hija o un hijo. Le dije que quería una hija porque verla crecer sería como vivir su infancia. Ahora Sophia Reynolds sí tiene una hija, pero no tiene nada que ver conmigo, e incluso la están atacando sin piedad. En cuanto a mí, ya no hay una verdadera conmoción emocional. Si tuviera que decir por qué, solo puedo pensar que es algo que ella misma buscó. Pero la Sophia Reynolds actual debe estar arrepintiéndose de todo lo que hizo. Si no hubiera roto su compromiso conmigo entonces, el grupo Reynolds podría estar ahora en auge con el apoyo del grupo Williams. Ella también debería estar disfrutando de su posparto en el centro de internamiento, convirtiéndose en el tesoro que nuestra familia guarda en la palma de su mano. Ella lo sabe todo con claridad, pero fue su propia decisión. Dicho esto, Sophia Reynolds jamás imaginó que desde el principio no tuve intención de casarme con ella. Recuerdo que cuando el grupo Williams apenas empezaba, el grupo Reynolds aún gozaba de gran prestigio. Y el viejo señor Reynolds no era un hombre fácil. Aprovechó cualquier oportunidad para atacar a gente como mi padre, que lo había construido todo desde cero. Hubo varias ocasiones en que el grupo Williams casi no sobrevivió por su culpa. Por suerte, mi padre tenía un don para los negocios que apenas nos mantenía a flote. Cuando tenía 20 años, el grupo Williams finalmente empezó a mostrar cierta mejoría. Más tarde me enamoré de Sophia Reynolds a primera vista, pero el señor Reynolds me menospreciaba constantemente, diciendo que tenía una moral corrupta y que siempre intentaba tomar atajos. Desde ese momento juré en secreto desmantelar el grupo Reynolds. Pero con el paso de los años, nunca encontré la oportunidad ideal. Hasta que Sophia Reynolds apadrinó a Ethan Parker, ese pobre estudiante de penúltimo año. Era la celebración del centenario de la preparatoria y nos invitaron de nuevo como exalumnos destacados. Sophia Reynolds y yo nos encontramos con Ethan Parker, entonces estudiante de último año, con un uniforme escolar inadecuado para la temporada, acorralado en un rincón y acosado por un grupo de chicos un poco más altos que él. Más tarde, tras informarme mejor sobre la situación, descubrí que sus padres habían fallecido cuando era pequeño y que lo criaron sus abuelos. Era humilde y uno de los mejores estudiantes de su curso, así que me dio mucha pena y quise patrocinarlo a través de la escuela para que se uniera al grupo Williams y estuviera a mi lado. Pero Sophia Reynolds, intentando robarse el protagonismo, insistió en patrocinarlo. Inesperadamente, tras ser patrocinado, Ethan Parker probó la dulzura, olvidó sus raíces y empezó a idear maneras de seducir a Sophia Reynolds. Yo era joven entonces, pero no ingenuo. Vi con total claridad lo que pasaba entre ellos, pero no lo expuse. Con el paso de los años, fingí no saberlo mientras revolvía el avispero en secreto, y Ethan Parker, sin saberlo, se convirtió en una de mis piezas. Todo esto se desarrolló tal como lo esperaba y, en algunos aspectos, incluso superó mis expectativas. En un abrir y cerrar de ojos, esta farsa ya había terminado hacía medio año. Sophia Reynolds perdió la razón porque su depresión posparto no fue tratada a tiempo. Ethan Parker, completamente exasperado con ella, la envió a un hospital psiquiátrico.
El grupo Reynolds también se declaró en bancarrota, y el señor y la señora Reynolds, agobiados por deudas enormes, se suicidaron. Solo entonces Ethan Parker se dio cuenta de su insensatez. Quería reformarse y encontrar un trabajo honesto. Pero la reputación del grupo Williams ya se había extendido por todo el país. A donde quiera que iba Ethan Parker, nadie estaba dispuesto a contratarlo. Más tarde trabajó de mesero en un restaurante durante un tiempo. Pero es fácil pasar de la sencillez al lujo y difícil del lujo a la frugalidad. Ethan Parker no podía aceptar su vida actual. Poco después, fue a la playa y se ahogó. Se decía que cuando sacaron su cuerpo, ya se había hinchado hasta alcanzar un tamaño monstruoso. Cuando la policía llegó a su casa, encontraron a su hijo ya rígido en el suelo, muerto de hambre. Más tarde visité a Sophia Reynolds en el hospital psiquiátrico varias veces. En cuanto me vio, gritó y se abalanzó sobre mí. «Noah, ¿viniste a verme? ¿Dónde está nuestro bebé?» Viéndola balbucear, no dije nada. Lloró y de repente se echó a reír. «Noah, estás aquí para llevarme a casa, ¿verdad? Empacaré mis cosas y me iré contigo». Negué con la cabeza y la ignoré. Pero por lástima, pagué los gastos de hospitalización del hospital psiquiátrico e informé al hospital que me haría cargo voluntariamente de todos sus gastos futuros. Lo que no esperaba fue que una semana después, recibiera una llamada del hospital diciendo que Sophia Reynolds había aprovechado un momento en que las enfermeras no estaban prestando atención para subir al tejado y saltar, y que me había dejado una carta antes de irse. En esencia, la carta decía que me había hecho daño en esta vida y que, si había una próxima, me amaría como es debido. Antes de que la enfermera pudiera terminar de leer, la interrumpí: «Tira la carta. Puede que no haya otra vida. Si la hay, no quiero volver a ver a Sophia Reynolds». Después de colgar, caminé detrás de Olivia Smith, que estaba cocinando, y la abracé fuerte. Olivia Smith dijo con suavidad: «¿Qué pasa?» «Estoy cansada de leer documentos». Negué con la cabeza. «Olivia, me alegro mucho de haberte conocido. En la otra vida y en la siguiente aún quiero casarme contigo». Olivia Smith se giró, me abrazó, se puso de puntillas y me besó suavemente en la frente. «De acuerdo. La vida misma es una pregunta de opción múltiple sin solución. Cada paso que das cuenta. En esta vida, tengo la gran suerte de haber conocido a Olivia Smith».